Buenas noches para todos, en el nombre del Señor. Saludos cordiales también, del amor del Señor a los que me ven y me escuchan por Facebook. Vamos a seguir estudiando el tema de la iglesia. Ya hemos estudiado bastante, ya analizamos su estructura, los principios que gobiernan la iglesia, su fundamento, cómo funciona una iglesia verdadera. Cuándo es que nos constituimos como miembros del cuerpo de Cristo y qué función tenemos cada uno. Nadie, ningún verdadero convertido está sin hacer nada en la iglesia. Tiene una función, un ministerio, a veces más de uno, y si nos sometemos eh, verdaderamente a la cabeza de la iglesia y Él nos guía, entonces hay desarrollo, hay progreso, hay avance, hay crecimiento, hay edificación. El amor reina entre los hermanos y la presencia de Dios es evidente. Ahora, hoy vamos a hablar algo de la edificación de la iglesia. Vamos a leer Mateo 16, que ya leímos luego. Vamos a volver a leer Mateo 16, desde el verso 13 al 18. Mateo 16, 13 al 18. Hay que volver a leer siempre estas partes porque es importante. Mateo 16, 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta porción ya hemos leído hace ya unas semanas, y la respuesta de Pedro es el punto importante. Esta respuesta él dio por revelación. Él pudo discernir que esa persona que estaba entre ellos era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta verdad, sobre la divinidad de Jesucristo, sobre esto está edificada la iglesia. No sobre Pedro como algunos quieren hacernos entender, sino sobre la divinidad de Cristo. Y él mismo dice: yo mismo edificaré mi iglesia. Él no dio ninguna autoridad a nadie, a ningún grupo, a ninguna persona, a ninguna organización. Él no dio la autoridad de la dirección de su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y esta edificación podemos ver en dos aspectos. En dos aspectos. Edificación en número, es decir, la cantidad de convertidos que crece. ¿Cuántos estuvieron reunidos en el aposento alto? ¿Cuántas personas? 120. Y se produce la venida del Espíritu Santo que llenó a todos,
Y llama la atención que todos hablaban según el Espíritu les daba que hablasen. Este es el principio vital, el principio fundamental en la actividad de la iglesia. El Espíritu Santo toma control y da las palabras en una reunión de la iglesia o en una conversación personal. Es el Espíritu que da las palabras. Y esto es lo que produce fruto, produce resultado. No está fundamentada en la sabiduría humana, no está fundamentada en la preparación académica, sino que es el Espíritu que da las palabras. Y en la primera predicación de Pedro se convirtieron 3.000 personas. Entonces podemos pensar en crecimiento en número, crecimiento numérico. Ahora ya son 3.120 personas. Y luego cuando Pedro y Juan hicieron un milagro, sanaron un cojo, se juntaron la gente ante ese milagro y Pedro volvió a predicar. Y los que fueron amenazados, que no hablen más, que no se divulgue más, porque la victoria de Jesucristo en la cruz, la resurrección de Cristo se tiene que publicar, se tiene que transmitir esta obra vencedora, la victoria del Señor sobre Satanás. Tenemos que publicar nosotros, porque esto es lo que conduce a la salvación. Y estos siervos fueron amenazados, pero los que escucharon la predicación de Pedro, 5.000 personas se convirtieron. ¿A cuánto crece entonces? 8.120. Bueno, este crecimiento en número. Vamos a pensar un momentito en este tema, este crecimiento en número. ¿De qué depende, hermano? Yo quiero escuchar por la opinión después. ¿De qué depende para que la iglesia crezca numéricamente? ¿De qué depende? Salir a hacer la obra. ¿Sí? Salir a buscar a los perdidos. Yo creo que le comenté más de una vez que en el año 1960, cuando yo me convertí, había solo 4 miembros en la iglesia de Asunción, la iglesia neotestamentaria de Asunción, solo 4 miembros. Un matrimonio anciano, Martín Sánchez y su esposa, una viuda de 70 años, Salvadora, y el hermano Perfecto Aguilera. 4 miembros. Y nos convertimos toda la familia, 9 en total, y empezamos a divulgar, a hablar, a transmitir de día y de noche. Nosotros hacíamos la obra personal de lunes a domingo, no solo domingo, de lunes a domingo. Lunes, por ejemplo, día de trabajo, terminamos la tarea a las 5 de la tarde, nos preparamos y salíamos en el barrio. No quedó ni una casa en el barrio Pilar y el barrio Nazaret que no haya sido visitado. Bueno, ¿de dónde recibimos la fuerza para hacer eso? Porque nadie nos obligó. Bueno, esa fuerza, ese poder espiritual que le mueve a uno, le impulsa, le constriñe. Esa es la fuerza que necesitamos para hacer esta obra. Y se convirtieron las personas, se convirtieron. Nos convertimos nosotros toda la familia.
cuando mi hermano Daniel partió para estar con el Señor en el año 77, en el año 71 se inauguró el primer local, que fue toda una novedad para los demás grupos. Toda una novedad. Porque siempre se caracterizó la iglesia neotestamentaria de gente sencilla, gente pobre, sin mayor recurso, y de repente un local grande que llamó la atención. Me acuerdo bien que un ingeniero hermano de los Libres nos preguntó cuánta deuda acumularon ustedes para construir este local. Nosotros tuvimos la gracia para decirle ni un centavo. Y él no podía creer. Un local grande con el objetivo luego de llenar este local. Tenemos que hacer grande y tenemos que llenar. Había, hermano, en aquel tiempo un poder que hasta hoy yo no percibo más en algún grupo. Un poder de día y de noche, fin de semana, y se convertía en la gente. El último bautismo que yo realicé cuando ya estaba en la obra, acá en Morquio, 22 se bautizaron. 22. Y así, conversiones genuinas, verdaderas. Y fue creciendo, creciendo. Después se habilitó el local de Barrio Pilar, el local de Vallapuá, y fue expandiéndose. Entonces, para que haya esta realidad de nuevo, ahora estamos un poco necesitados. No sé si concuerdan conmigo. Estamos un poco necesitados. ¿Sabe qué es lo que necesitamos, hermano? Hombres que se pongan en las manos del Señor y que estén listos a pagar el precio y que sea el guía. Hermano, ¿qué les parece si hacemos esto? ¿Qué les parece si iniciamos esto? ¿Qué les parece si logramos hacer esto? Estamos bien enseñados, bien instruidos, bien preparados, pero ese poder, no sé si están de acuerdo conmigo, ese poder, el poder que nos impulsa, el poder que nos lleva a hablar, el poder que nos lleva a salir, no importa el precio. Si un grupo pequeño está dispuesto a ese trabajo, el Señor va a usar ese grupo. Uno en una congregación, por ejemplo la de Vallapuá, vamos a suponer, por poner un ejemplo, uno está dispuesto a dar su vida totalmente, a ser lleno del Espíritu y lleno de poder y animar a los otros a ir formando equipo. Tenemos que formar equipo para salir a la obra. Porque si no se produce eso, entonces vamos a ir decayendo cada vez más. Y finalmente ya yo clasifico, no sé si estoy en lo cierto, yo clasifico las iglesias en 3 categorías. Iglesias normales, iglesias subnormales e iglesias anormales. Iglesias normales, ¿saben ustedes lo que pasó ahí en Tesalónica? En 1 Tesalónica, que llegaron los siervos de Dios y ellos ya habían llenado con el evangelio, ya habían evangelizado todo. Entonces, una iglesia que se movilizó, que trabajó, que predicó, que fue tras los perdidos, yo clasifico eso una iglesia normal.
Y una iglesia subnormal, le va a molestar un poquito lo que les voy a decir, pero una iglesia subnormal es que algunos que otros son los que evangelizan. Y a veces se convierte la persona, como está pasando en Ñemby. Ñemby se están convirtiendo algunos. Pero no es que toda la congregación está abocada a ese trabajo tampoco. Algunos que otros, iglesias subnormales. Iglesias anormales, cuando ya nadie sale a buscar los perdidos. ¿Podemos llegar a eso? ¿Qué les parece? ¿Estamos llegando a eso o no? Sí, y esa es la obra del enemigo que no quiere que se predique. Él quiere obstaculizar la predicación del evangelio. Pero nosotros tenemos ese sagrado deber y ese privilegio de hablar a alguien de su salvación. No sé si ustedes llegaron a experimentar el gozo que produce cuando uno lleva a otro a los pies del Señor. Estábamos hablando con el hermano Domingo, que él tuvo la experiencia de llevar a 2 de sus hermanos al Señor, ¿verdad? 2, ¿verdad? Sí. Bueno, ese produce un gozo muy parecido a la conversión. Estando presente la persona, se le lleva a conocer al Señor. Bueno, edificación en numérica, uno en primer lugar. Después, la edificación hacia la madurez espiritual. Vamos a leer Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11, por favor, ¿alguien puede leer? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sí, puede seguir leyendo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sí. Esta porción, tenemos que leer varias veces, hasta captar la mente de Cristo, hasta tener una revelación de lo que está escrito aquí. Porque habla de la constitución de los ministerios, los 5 ministerios básicos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos ministerios apuntan a perfeccionar a los santos. ¿Qué sentido tiene esta palabra? ¿Qué alcance tiene? Para perfeccionar a los santos. Madurez. Sí, madurez. No dice que no se va a equivocar nunca más, pero perfección en el sentido de madurez. Crecimiento, espiritualidad, madurez. Ya no es más un niño
que fácilmente se enoja, fácilmente se enfada, fácilmente se molesta. Ya dejó de ser un niño para ser un creyente ya espiritual, maduro, con discernimiento, con responsabilidad, con un testimonio sólido, firme, que impacta a los vecinos. La vida de un cristiano fiel en un vecindario produce un impacto, algo se produce allí. La gente reconoce a los creyentes que son fieles. Entonces, esta edificación, esta madurez, estamos en una gran necesidad. En primer lugar, los que estudian para enseñar tienen que estudiar muy bien, tienen que prepararse muy bien, y la vida personal misma, el corazón tiene que estar en armonía con el corazón de Dios, la mente tiene que estar en armonía con la mente de Cristo, y entonces recibe el mensaje y transmite. Y si no es así, ¿cómo es que se hacen las cosas? Y no es así. ¿Cómo? Cumplirnos. Sí. Y termina la reunión y parece que no hay una alegría, un gozo, un contentamiento, ¿Perdón? No se disfrutó. Sí. Bueno. Y por eso es que el que tiene el ministerio de enseñanza tiene que ser muy cuidadoso, tiene que ser muy fiel, muy íntegro, muy entero, porque los problemas, yo soy consciente de los problemas. A veces nos vamos con el Señor hasta cierto límite y ahí quedamos. Pero tenemos que llegar al fin. Y cuando nos toca a nosotros ministrar, estar bien seguro de lo que Dios quiere que se transmita. Y estando seguro, entonces tenemos la garantía, la bendición de Dios. Nosotros mismos estamos contentos, estamos felices, la hermandad está feliz, hay un ambiente de alegría, de contentamiento, porque se dio la palabra en el Espíritu. Bueno, esta edificación, Segunda Corintios 10, 8, por ejemplo, ¿quién puede leer Segunda Corintios 10, 8? Segunda Corintios 10, 8. ¿Quién puede leer, por favor? Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación, no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Sí. Pablo habla de la autoridad que tiene, que Dios le ha dado para edificación, no para destrucción. Entonces, esta es un punto importante también. 1 Corintios 14, 3. 1 Corintios 14, 3. Otro texto. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Sí. Pablo dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Una reunión que a veces me hace pensar. Por ejemplo,
la reunión de la mesa del Señor, de adoración. Esa es una reunión de adoración. Yo no estoy muy de acuerdo, pero no puedo tampoco decir nada. No, yo veo que hay 3 reuniones internas: la reunión de estudio, la reunión de oración y la reunión de adoración. Y uno que es hacia afuera, la evangelización. No figura en la Biblia la reunión de evangelización. Esa reunión que celebramos, en algunas partes ya no se celebra, pero en algunas partes todavía sí. Reunión de evangelización. Y de repente uno pasa al frente y no hay ni un inconverso, no hay ni un incrédulo, no hay ni nadie que pueda recibir la palabra. Todos somos creyentes. Entonces esa reunión de evangelización no está en la Biblia. ¿Qué les parece esto? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Está en la Biblia o no está? Tres reuniones internas, estudio de la palabra, la oración y la adoración. Y uno hacia afuera, en las calles, en las plazas, por las casas, por donde sea, pero no en el local. Una vez cuando los hermanos de San Antonio se mudaron de Ñemby a San Antonio, yo les acompañé por 3 meses. Y había ahí donde están ellos un asentamiento de 300 casas. Y yo les dije, les enseñé claramente las reuniones de la iglesia, las 3 reuniones, y la otra actividad es hacia los perdidos. A eso yo creo guaraní me vea la pendeco cuenas. Ahí están 300 casas, un asentamiento. Y comenzaron un poquito, con buen resultado. Pero después alguien, un viejo creyente, les dijo, pero la reunión de evangelización los domingos de noche, coño, importante ahí. Y volvieron todo otra vez. Se dejó ese trabajo tan importante, que podía traer muy buen resultado, se dejó. Hasta ahora se dejó esto. No se sale más. Bueno, este es un tema, hermano, que yo manifiesto una preocupación por esto. Porque yo también pasé épocas en que la iglesia neotestamentaria de Morquio, en su plenitud, yo podía ver, comprobar a los hermanos, cada uno en su lugar, trabajando. Nadie estaba sin hacer nada, salvo caso los enfermos y ya muy ancianitos. Todos estaban ocupados en su lugar de servicio. Y esto es lo que tenemos que apuntar como un objetivo. No sé si es mucho pedir, ¿qué les parece? ¿Es mucho pedir? Porque si es que no comenzamos de nuevo, aunque sea en pequeña forma, aunque sea 2, 3 comenzando, entonces no hay esperanza de recuperación. Pero estamos muy necesitados de esta tarea de evangelizar y de instruir los nuevos convertidos, llevarlos a la madurez, al discernimiento de la voluntad de Dios, y así sí se va a producir un crecimiento espiritual. Bueno, es todo lo que quiero transmitirles por esta vez. Por favor,
Amancio puede guiarnos en oración. Nuestro Padre Celestial, queremos agradecerle una vez más por habernos dado esta oportunidad de reunirnos en este lugar, de poder escuchar tu palabra a través de tus siervos, y pedimos, Señor, que tu obra siga efectuándose en la vida de todos los hermanos, especialmente en nuestras congregaciones neotestamentarias de esta área central. Tú conoces, Señor, nuestros déficits, y te pedimos que tu obra de gracia pueda profundizarse en nuestros corazones, que en cada congregación haya hermanos dispuestos a realizar tu obra y ser guía para este gran trabajo que tenemos como hijos tuyos. Así nos encomendamos delante de ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.